Muy buenas y bienvenidos, yo soy Sir Claude McFlavor y hoy vamos a revisar otro juguetito de Cthulhu Mods, un RDA, y sin más dilación aquí os lo muestro. Es el Mjolnir RDA de Cthulhu Mods. Por aquí tenemos ya este Mjolnir RDA de Cthulhu Mods en colaboración con Anthony Babes. Vamos a ver el contenido de esta caja. Pues bueno, tenemos el atomizador. También podemos ver aquí que nos incluye un par de drips. Un drip 810 así bastante bajito, vamos a probarlo. Bueno, peculiar, ¿no? Un poco raro, quizá un poquito bajito, por aquí lo podéis ver. Y luego también tenemos aquí un drip 510, así efecto hielo, pues bueno, un drip estándar 510, normal y corriente. Y debajo de la espuma protectora nos vamos a encontrar con una garantía, con un manual de instrucciones y con una bolsita. Esta bolsita nos incluye un par de llaves Allen, un destornillador plano en este caso, un pin, en este caso el normal, el BF ya viene instalado, y varios repuestos de tóricas, de tornillería. Y me estoy fijando que no tenemos un adaptador para Drip Tip 510. Vale, acabo de darme cuenta de que no nos incluye ningún adaptador de Drip Tip 510, pero esta especie de drip que tenemos aquí, este drip cortito, pues imagino que lo habrán puesto a modo de adaptador para Drip Tip 510, porque podemos hacer entrar el drip, pero ya os advierto que mojéis antes las tóricas, porque cuesta introducirlo y aún cuesta más de sacar el drip. De hecho, cuesta un huevo, pero vamos, por aquí podríais ver cómo nos quedaría con el drip 510. Pero bueno, vamos a ver ya el interior de este atomizador. Vale, pues por aquí podemos ver su deck. Tenemos estos dos postes de aquí al lado. Aquí podemos ver la tornillería por donde sujetaríamos las patitas de la resistencia. Y luego tenemos por aquí un canal central, que es por donde iría a parar todo el flujo de aire hacia la resistencia. Y por aquí al lado colocamos los extremos de los algodones, que ya podemos ver que tiene una piscina enorme, y al fondo podemos también observar el pin por donde nos saldría el líquido. Pero vamos a desmontarlo para verlo un poquito mejor. Bueno, y por aquí tenemos las dos piezas ya por separado. He puesto un poquito más de luz, a ver si consigo poder hacer que lo veáis un poquito mejor. Tenemos las dos entradas que van a parar a este canal central de aquí. Tenemos una de ellas, que vais a ver si pongo la punta de la pinza, que sale por ahí. Luego subiría pues por el canal este central hasta la resistencia. La entrada del otro lado, vais a ver que si pongo la pinza así, no sale por el otro extremo. ¿Por qué? Porque no es igual que la otra. Esta, y además si podéis ver por ahí, no la veis, ahora mismo está saliendo, ¿veis? Por aquí saldría, es decir, las dos entradas son distintas. Esta bajaría en diagonal, el aire va a parar hasta aquí, y esta otra baja primero en diagonal, pero luego sale así en recto hacia el canal central. Así que tendríamos una entrada de aire a esta altura y la otra la tenemos a esta altura. Luego aparte podéis ver que este canal central por donde nos sube el aire también está conectado a los lados con los canales por donde estarían pues los algodones, que estarían aquí colocados. Es decir, el líquido nos subiría por esta parte de aquí, por el orificio donde estaría el pin, y luego por los lados, aquí tenemos los dos huecos que conectan con los canales laterales, que es donde irán los algodones. Todo esto que os estoy enseñando y que espero que podáis verlo bien y que lo hayáis entendido, va a ser importante para lo que luego os explicaré sobre su sistema de retroalimentación. Vamos también a ver un poquito mejor la campana. Bueno, tenemos una campana con un drip. Aquí podéis ver este drip que tiene la chimenea un poco más estrecha de lo habitual, pero lo interesante está en su interior. Tenemos una campana que dentro, no sé si lo apreciáis, pero aquí dentro hay otra campana, una campana más pequeña y más corta, que esto va a encajar justo en este borde de aquí que veis, esta parte de aquí que veis del deck, este borde,
pues lo que va a hacer es encajar justo aquí. Y esto va a hacer que el espacio aquí se reduzca muchísimo más. Aquí tendremos un espacio bastante reducido, de modo que el vapor lo que va a hacer es condensar muchísimo más en el interior de esta parte superior de la campana. Esto, en principio, se tendría que traducir en mayor sabor y un vapor más denso. Y este sistema de doble campana que han utilizado en este atomizador no es la primera vez que lo utiliza Cthulhu Mods, ya lo ha utilizado anteriormente. En el caso del MTL del 1928 RDA MTL, podemos observar que ya han utilizado este sistema de doble campana para en el interior reducir justo donde está la resistencia, reducir el espacio para de esta manera hacer más denso el vapor y potenciar el sabor. Desde luego podemos decir de Cthulhu Mods que es una marca que se preocupa por intentar innovar en sus atomizadores. Cada atomizador intentan darle una vuelta de tuerca a los diseños para de alguna manera potenciar el rendimiento. En cuanto a la resistencia, bueno, por aquí podéis ver cómo queda montada y ya luego más tarde en el análisis del RDA os contaré un poquito más sobre este tema y el por qué. Pero tengo que explicaros aquí para que lo veáis más que nada, esta resistencia está montada en base a 3,5 milímetros y he llegado a instalar... De hecho, es la que llevaba puesta estos días atrás, una resistencia montada en base a 4 milímetros. Y como podéis observar, ya la de 3,5 se queda relativamente cerca de los postes. La de 4 se va a quedar incluso más cerca. Pero, como os decía, tiene un porqué y luego os explicaré un poquito mejor. La altura, pues más o menos por ahí podéis verlo, que la parte superior de la resistencia, justo la parte esta superior, quede más o menos también alineada con la parte superior de los postes. Los algodones, pues ya podéis ver que los extremos los tenemos bastante largos. ¿Por qué? Pues porque ya podéis ver dónde está la resistencia y dónde tenemos la base de la piscina. Hay una distancia enorme, así que tenemos que tener suficiente longitud de algodón para que este llegue hasta la base. Aparte de esto, os aconsejo que en la punta, es decir, en la última parte del algodón, de los extremos, ahí peinéis bastante el algodón, ya que de esta manera, si lo peinamos bastante, vamos a facilitar un poquito más que el algodón pueda drenar el líquido, ya que va a tener que drenar mucho tramo de algodón. Pero no hace falta que lo peinemos desde cerca de la resistencia, ya que también nos viene bien que aquí haya un poquito más de cantidad de algodón para que pueda cubrir todo el hueco que tenemos aquí, todo este hueco de aquí quede cubierto. Y así es como nos quedaría el algodón una vez ya instalado. Solamente nos quedaría empapar bien y probarlo. Y ya lo tenemos listo para probar. Y vamos a ver qué tal va este Mjolnir RDA. Os enseño que la resistencia me está marcando 0,32 ohmios y lo estoy usando a 42. Os lo enseño directamente con las entradas de aire totalmente abiertas. Vamos a pasar ya directamente al análisis de este RDA. En primer lugar, vamos a comentar los contras, que básicamente va a ser un solo contra. Y este contra sería sobre su sistema de retroalimentación. Ya os he enseñado en el macro cómo es este deck que tiene. Tenemos un deck en el que situaremos la resistencia muy alta, tenemos un canal central por donde subiría el flujo de aire y luego tenemos unos canales laterales donde colocaríamos los algodones. También os he enseñado que el líquido saldría por el centro, justo por donde estaría el canal por donde sube el flujo de aire, y a cada lado tenemos dos huecos que conectarían, digamos, el canal central del flujo de aire con los canales laterales donde estarían situados los algodones, de manera que cuando vaya a salir el líquido, este desborde por los orificios de los lados para de esta manera que los algodones puedan drenar el líquido hacia la resistencia. Pues bien, esto comporta un problema, y es que hace que el sistema de retroalimentación no sea lo eficiente que podría haber sido. Yo considero que hubiera sido mejor que no hubiera estos orificios laterales, que hubiera estado aislado el canal por donde sube el aire de los canales laterales y que el pin, en vez de estar perforado por el centro,
hubiera estado perforado por los dos laterales, hubiera tenido un par de orificios por los laterales, de manera que el líquido, en vez de salir por el centro, saliera por los lados directamente donde están los algodones, y de esta manera el líquido subiera por esos dos canales y no por el del centro. ¿Por qué? Pues porque cuando salga el líquido, este líquido irá desbordando para que los algodones vayan drenando, pero el algodón no drena de inmediato, no es instantáneo, el líquido no va a empezar a salir y nada más que toque los algodones van a chupar todo el líquido. Y encima, por donde saldrá el líquido, tenemos un hueco que está completamente vacío. Esto supone que cuando apretemos la botella, lo que va a pasar es que empezará a desbordar el líquido topará con los algodones, este tardará un poco en empezar a drenar y de esta manera el líquido, según vayamos apretando la botella, empezará a subir por el canal de aire. Así que si apretamos a la botella y de inmediato hacemos una calada, lo más probable es que se nos venga todo el líquido a la boca. Lo más adecuado sería apretar y esperar un poquito antes de poder dar a la calada. Esto habría que sumarlo además a que la resistencia la tenemos muy alta. O sea que tenemos mucha caída de algodón, tenemos unos extremos de algodón muy largos, así que el algodón tardará además en drenar ese líquido y que vaya llegando hacia la resistencia. Yo probando muchos y muchos setups, al final he encontrado un modo para que funcione de la mejor manera. Y es lo siguiente: montar una resistencia en base a 4 milímetros o en todo caso a 3,5. En 4 milímetros el problema que tendremos es que se queda la resistencia muy cerca de los postes. Si estamos utilizando un electrónico, no pasa nada, porque en caso de que la resistencia, por lo que fuera, se moviera y tocara una de las paredes de los postes, el electrónico pues tiene sus seguros para que no tengamos ningún tipo de movida. Pero si lo utilizamos en mecánico, ahí sí que podríamos encontrarnos con algún problema. Así que si vamos a utilizarlo en mecánico, lo ideal es que lo montemos en 3,5, que no queda tan cerquita de los postes. Bueno, disculpad si escucháis algo de ruido, pero es que justamente están haciendo obras aquí enfrente y se me cuela algo por la ventana aunque la tengo cerrada. Utilizando una resistencia tan grande en diámetro, lo que vamos a conseguir, por un lado, es que podamos meter más cantidad de algodón, es decir, que nos entre más cantidad de algodón dentro de la resistencia sin que éste esté muy apretado, y de esta manera lo que hacemos es facilitar el drenado, hacer que drene mucho más y que drene mucho más rápido. Yo os recomendaría lo siguiente: para empezar, cuando montéis el setup, bañarlo todo bien. Con el líquido mojáis la resistencia, mojáis los algodones, todo lo que podáis, luego apretáis a la botella y lo dejáis un momentito ahí para que todo se empape bien. Una vez empecéis a vapear, no esperéis, no deis muchas caladas y esperéis a que todo ese algodón vaya secando, sino que cada pocas caladas lo ideal es que vayáis haciendo pulsaciones cortas, pequeñas, de manera que saquemos algo de líquido y el algodón lo mantengamos constantemente bastante húmedo. Porque si dejáis que el algodón chupe prácticamente todo el líquido y se quede bastante seco, vais a tener la necesidad de apretar a la botella, hacer una pulsación muy larga para poder volver a empapar toda esa cantidad de algodón, de manera que volveréis a subir bastante líquido por el canal. Y el problema es que aunque baje ese líquido del canal, aunque vaya bajando y vaya drenando, ese líquido tiene cierta densidad, de manera que se adhiere un poco a las paredes, siempre queda algo en las paredes, y cuando hagáis la calada, pues ese poquito de líquido pues va a ir subiendo por el orificio por donde subiría el flujo de aire. Pero de todos modos, ahí es donde esa resistencia tan ancha nos va también a ayudar, porque va a cubrir prácticamente todo el hueco, es decir, prácticamente habrá poco espacio entre los postes y la resistencia, así que ese poco líquido que vaya subiendo por el canal del aire irá directamente dando a la resistencia, y esta, como estará caliente porque estaremos justamente aspirando mientras estamos apretando al botón y la resistencia está caliente, ese líquido directamente chocará contra la resistencia y evaporará. Esta es la manera en la que yo he podido solventar ese problemilla con la poca eficiencia en su sistema de retroalimentación. Ya en este punto, y dejando de lado este problema, vamos a hablar de su rendimiento. El rendimiento, la verdad es que es estupendo, tiene muy buen sabor, tiene buen golpe, pero para mí lo más destacable es su calada. Es una calada con bastante personalidad. A ver, no es que sea una calada excesivamente rara, pero es una calada de estas que cuando la pruebas
notas que es algo distinta a la de otros atomizadores que has probado. Por eso digo que es una calada con personalidad. Es una calada, como os digo, restringida, es bastante cerrada, así que si cerráis las entradas de aire, para mí, de hecho, como funciona mejor es con las entradas de aire totalmente abiertas, porque ya la calada es bastante restringida. Si cerráis la entrada de aire podéis llegar incluso a conseguir un punto de MTL, pero que por su diseño para mí no se queda con una calada equilibrada de este modo. La mejor manera, desde mi punto de vista, ya os digo, es con las entradas de aire completamente abiertas. Una calada que tiene un flujo de aire bastante suave, pero que a su vez tiene cierta pegada, que nos da ese golpe que, como os digo, es bastante interesante. Todo ello, imagino, gracias a el diseño que tiene de entradas de aire. Tenemos dos entradas de aire bastante peculiares que cuando entran hacia el canal central no se nos quedan a la misma altura, tenemos una entrada más abajo que la otra. De hecho, una nos entra completamente en diagonal y la otra, aunque al principio, digamos que entra dentro del atomizador en diagonal, luego al canal entra en recto y las tenemos a distintas alturas. Esto pues dentro de ese canal central debe hacer que se cree algún tipo de vórtice raro de flujo de aire que hace que obtengamos esta calada tan interesante. Por si no había quedado claro, considero estos 3 puntos de su rendimiento como puntos positivos y bastante positivos. Pero no queda aquí la cosa, hay más puntos positivos. Es un atomizador que está muy bien fabricado, como suele ser con los cacharros que hace Cthulhu Mods. La verdad es que es una marca que se preocupa porque su producto se vea un producto bien acabado, bien hecho. Estéticamente puede gustar más o puede gustar menos, porque la verdad es que se ve bastante grandote, pero no voy a entrar aquí. Es un atomizador que se ve muy bien hecho, que se ve bien de calidades, bien de materiales. Ya os digo que pesa, es un poco mazacote y pesa bastante, pero desde luego no se ve un atomizador para nada de chichinabo. Otro punto positivo y que me gusta mucho sería en cuanto al drip, y me refiero a este drip. Los otros drips, pues no tendría nada que comentar, están bien, están ahí, pues drips normales. Este drip, la verdad es que es muy cómodo y se hace muy agradable en boca. Es un drip bastante grandote y es sobre todo por su tacto. Tiene un tacto como aterciopelado, que hace que en boca sea muy cómodo y muy agradable. También este drip hace que la calada, es decir, el flujo de aire, a ver cómo os lo cuento esto para que me entendáis y a ver si me explico bien, hace que la calada sea muy equilibrada, ya que el flujo de aire va a entrar de manera restringida porque las entradas de aire no son muy grandes y cuando salga por el drip también va a salir de manera más restringida de lo habitual. A pesar de que por fuera veis que es un drip bastante grandote, la chimenea no es tan ancha. Por ahí podéis ver que la chimenea es relativamente cerrada, está más cerrada de lo normal, a pesar de ser un drip 810, porque luego también he utilizado el otro drip tip, el otro 810 que nos viene, que también es ancho, pero en este caso sí que la abertura sería una abertura más estándar, más habitual en drips 810, y es como que un poco se pierde ese equilibrio, ya no queda tan conjuntado cuando utilizamos un drip que es tan anchote. Así que de alguna manera este drip aporta ese plus de equilibrio a la calada, al flujo de aire a la hora de salir. Y aparte de esto le daría un último punto positivo más, y es que por su diseño hace que la campana quede bastante aislada de la temperatura interna del atomizador. Es de estos atomizadores que no se calientan con facilidad. Podéis utilizarlo metiéndole bastante zurra, bastante seguido, y os puedo asegurar que la campana prácticamente ni se inmuta, se calienta más bien poco. Bueno, y yo creo que ya no tendría nada más que añadir a esta revisión y solo me quedaría por deciros que ¡hasta pronto!